Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde la pasión superíndice 3N por el drama otomano nunca se detiene. Espero que tu copyright N teniendo un dúo fantástico, llenito de cafú copyright turco y por supuesto, mucho drama televisivo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, el copyright hubiera pasado si. Específicamente vamos a explorar esas parejas de ensueu más menos o de la televisión superíndice 3N turca que nos dejaron con el corazón superíndice 3N roto al separarse, y lo que pudo haber sido un final de cuento de hadas, un matrimonio espectacular que por diversos motivos, nunca llegó superíndice 3 a concretarse. Y por supuesto vamos a darle un vistazo especial a un nombre que su copyright que es en boca de todos, Kerem Bürsin. Fue Anderu párrafo en la razón superíndice 3N de true, ese de que ese matrimonio ideal nunca se celebrara. Prepárense para un viaje lleno de chismes, especulaciones y mucho romance truncado. Antes de que nos sumerjamos en el drama, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Tenemos contenido fresco y jugoso para ustedes todas las semanas, así que no se lo pueden perder. Vamos a darle duro al voto superíndice 3N de suscripción superíndice 3NY a formar parte de esta gran familia turca. Bien, ahora vamos a lo que nos interesa. Vamos a hablar de esas parejas que nos hicieron creer en el amor verdadero en la pantalla, pero que en la vida real tomaron caminos separados, dejándonos con un vacuo en el corazón superíndice 3N y la pregunta constante copyright podrá haber sido. Empecemos con la explosiva pareja de Senu con diéresis al Capm, Anderu párrafo el y Kerem Bürsin, ***. Esta era inevitable, su copyright. La serie Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air como la conocimos en muchos pauses, fue un fenu superíndice 3 meno mundial. Geu copyright nero, comedia romántica con toques de drama, la fu superíndice 3 mula perfecta para conquistar corazones. Los protagonistas Anderu párrafo el y Kerem Bürsin traspasaron la pantalla y se convirtieron en una de las parejas queridas del mundo del espectáculo. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que pierde su beca para estudiar en Italia por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto rico y fruo. Para compensarla, Serkan le ofrece un trato, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que Eda recupere su beca. Como se imaginaron lo que empieza como un simple contrato termina convirtiéndose en una historia de amor real, llena de obstáculos, malentendidos y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N. Pero ¿por qué copyright son relevantes para nuestro tema de hoy? Porque su romance traspasó superíndice 3 la pantalla. Los vimos enamorarse, reír, viajar, y hasta adoptar un perrito juntos. Los fans de todo el mundo estaban convencidos de que su amor era para siempre, que el happily ever after de la serie se repetiría en la vida real. Incluso se hablaba de planes de boda, de formar una familia. La presión superíndice 3N mediática era enorme. Revistas de moda, programas de televisión superíndice 3N, redes sociales, todo giraba en torno a ellos. Cada gesto, cada mirada, era analizado con lupa. Los fans crearon cuentas dedicadas exclusivamente a seguir su relación superíndice 3N, recopilando fotos, vídeos y entrevistas. Se organizaban eventos en todo el mundo para celebrar su amor, y las teorías sobre su futuro eran infinitas. Incluso se llegaron a crear nombres combinados para la pareja, como Anker o Keran, que se convirtieron en hashtags virales. Y entonces, como un balde de agua fría, llegó superíndice 3 la noticia, se separaron. ¿Copyright pasó superíndice 3? Nadie lo sabe con certeza. Los rumores apuntan a diferencias irreconciliables, a agendas profesionales demasiado exigentes, a la presión superíndice 3N de los fans y los medios. Algunos incluso llegaron a especular sobre terceras personas. Pero lo cierto es que a día de hoy, la razón superíndice 3N real de su ruptura sigue siendo un misterio. Las versiones oficiales fueron vagas y poco convincentes. Ambos emitieron comunicados similares, hablando de crecimiento personal y de la necesidad de enfocarse en sus carreras. Pero la realidad es que tras la fachada de profesionalismo, se escondió una historia mucho compleja. Se habló superíndice 3 de desacuerdos sobre la dirección superíndice 3N que debo a tomar su relación superíndice 3N.
Ande aparentemente estaba muy dispuesta a dar el paso hacia el matrimonio y la formación superíndice 3N de una familia, mientras que Kerem se mostraba muy reticente priorizando su carrera profesional y sus proyectos personales. Esta diferencia de visión superíndice 3N, sumada a la presión superíndice 3N constante de los medios y los fans, ha generado tensiones irreparables. También copyright en ese rumoreu superíndice 3 que el carácter independiente y ambicioso de Ande ha chocado con la personalidad relajada y bohemia de Kerem. Ambos son figuras muy fuertes en el mundo del espectáculo y sus egos, en ocasiones, han dificultado la convivencia. A esto se sumó superíndice 3 la creciente popularidad de Ande a nivel internacional, que la llevó superíndice 3 a protagonizar portadas de revistas y a firmar contratos con marcas de lujo, lo que, según algunos, ha generado celos y resentimientos en Kerem. Lo que sabemos es que su separación superíndice 3 en doliu superíndice 3 y mucho. No solo a ellos, sino a millones de fans que han depositado sus esperanzas en su amor. Y es ahí donde entra la pregunta del millu superíndice 3N, ¿qué copyright hubiera pasado si hubieran continuado? Si hubieran superado sus diferencias y llegado al altar. Tendríamos ahora mismo una mini versión superíndice 3N de Kerem y Ande corriendo por la casa. Es imposible saberlo, por supuesto. Pero es inevitable, preguntó Urselo. Sobre todo cuando vemos fotos de ellos juntos, radiantes y enamorados. La magia que tenuan era innegable. Un dato curioso, ambos son unos apasionados del medio ambiente y la sostenibilidad, algo que compartúan y que, seguramente, les uno a UNMU Kizur S. Si hubieran puesto ese compromiso en común por encima de todo, las cosas hubieran sido diferentes. En fin, solo podemos seguir más menos ando con lo que pudo haber sido. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿fue Ande la culpable? Es una pregunta injusta y reduccionista. Las relaciones son complejas y multifactoriales, y culpar a una sola persona por el fracaso de una pareja es simplificar demasiado la realidad. Es probable que ambos hayan tenido su parte de responsabilidad en la ruptura, y que factores externos, como la presión superíndice 3N medio ultica y las exigencias de sus carreras, hayan contribuido a su separación superíndice 3N. Lo que es cierto es que Ande y Kerem dejaron una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans, y que su historia de amor, aunque truncada, seguirá siendo recordada como una de las apasionantes y medio ulticas de la televisión superíndice 3N turca. Su legado va allá de la pantalla, y su influencia se extiende a la moda, la cultura y el estilo de vida. Ande, con su elegancia y su compromiso social, se ha convertido en un icono feminista y una defensora de los derechos de las mujeres. Kerem, con su carisma y su talento actoral, se ha consolidado como una de las figuras importantes del entretenimiento turco. El tormentoso amor de Medcezir, Serine y Sarkaya y con diéresis Agatay Ulusoy ***. Ahora vamos a sumergirnos en otra relación superíndice 3N que también copyright N dio mucho de copyright hablar, la de Serine y Sarkaya y con diéresis Agatay Ulusoy, los protagonistas de la serie Medcezir, una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie americana DOC. Geo copyright Nero, drama juvenil con tintes románticos y sociales. La serie nos cuenta la historia de Yaman Koper, un chico problemático de un barrio humilde que, gracias a la ayuda de un abogado, es acogido en una rica familia de Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. Ayu conoce a Mira Beylice, una chica guapa y popular que lucha contra sus propios demonios. Como era de esperar, surge el amor entre ellos, un amor lleno de altibajos, de secretos del pasado, de diferencias sociales y de personajes que intentan separarlos. La química entre Serine y con diéresis Agatay era innegable. Su juventud, su belleza y su talento los convirtieron en una de las parejas populares de la televisión superíndice 3N turca. Y al igual que con Ande y Kerem, los rumores de romance en la vida real no tardaron en aparecer. Los fans estaban convencidos de que eran la pareja perfecta, que su amor era tan fuerte como el de sus personajes. Las revistas del corazón superíndice 3N se llenaban de fotos robadas de la pareja, disfrutando de cenas románticas, paseos por la playa y escapadas a destinos paradisíacos. Los fans analizaban cada detalle de sus interacciones, buscando pistas que confirmaran su romance. Pero a diferencia de Ande y Kerem, Serine y con diéresis Agatay nunca confirmaron oficialmente su relación superíndice 3N. Siempre fueron muy discretos con su vida privada, aunque las fotos robadas y los testimonios de amigos cercanos apuntaban a que su agua algo que amistad entre ellos.
Esta discreció superíndice 3n alimentu superíndice 3 a UNMU, es la especulación superíndice 3n y la fascinación superíndice 3n de los fans. La serie terminó superíndice 3 y con ella, los rumores sobre su romance. Ambos siguieron adelante con sus carreras y nunca volvieron a trabajar juntos. ¿Por qué copyright? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que nunca llegaron a ser novios de verdad, que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Otros, en cambio, creen que hubo amor, pero que no pudo ser por incompatibilidad de caracteres o por la presión superíndice 3n de los medios. Se habló superíndice 3 de personalidades muy diferentes, y de la dificultad de conciliar sus agendas profesionales. Otra teoría apuntaba a la existencia de terceras personas en sus vidas. Se rumoreó superíndice 3 que Ucondiéresis Agatai mantenía una relación superíndice 3n secreta con otra actriz, y que Serini se habrá sentido traicionada. Pero estas son solo especulaciones, sin ninguna confirmación superíndice 3n oficial. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Serini y Ucondiéresis Agatai dejaron una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de los fans de Medcezir. Su interpretación superíndice 3n de Yaman y Mira fue magistral, y su química era palpable. Y al igual que con Ande y Kerem, es inevitable preguntarse qué copyright hubiera pasado si hubieran llevado su romance a la vida real. ¿Habrán sido felices para siempre? ¿Habrán formado una familia? Nunca lo sabremos. Un dato interesante sobre Medcezir es que la serie fue un trampolín para la carrera de ambos actores. Serini se convirtió superíndice 3 en una de las actrices más cotizadas de Turquía, y Ucondiéresis Agatai triunfó superíndice 3 en plataformas como Netflix con series como El Protector. Quizu su separación superíndice 3 en les permitió superíndice 3 enfocarse en sus carreras y alcanzar el Ucondiéresis copyright sito que tienen hoy en día. Serini y Ademu se ha convertido en un icono de la moda y la belleza, colaborando con marcas de lujo y protagonizando campañas publicitarias a nivel internacional. El dulce adiu superíndice 3s de Kiral Kaik, el párrafo insangu y barardu párrafo ***. Cambiando un poco de tercio, vamos a recordar otra pareja que nos hizo suspirar, aunque su historia fuera un poco diferente, el párrafo insangu y barardu párrafo, los protagonistas de la comedia romántica Kiral Kaik. Geu copyright Nero, comedia romántica pura y dura, ideal para pasar un buen rato. La serie nos presenta a Defne Topal, una camarera que, para ayudar a su familia, acepta un trato inusual, enamorar y casarse con Umer y grados plicu párrafo y un diseño más menos ador de zapatos rico y atractivo. Lo que Defne no sabe es que este plan ha sido ideado por la tía de Umer, que quiere evitar que su sobrino se case con una mujer que no le conviene. Como se imaginaron lo que empieza como una farsa termina convirtió copyright-dose en un amor verdadero, lleno de enredos, secretos y situaciones divertidísimas. La química entre el párrafo y Nibar era excepcional. Su complicidad en la pantalla era palpable, y sus escenas juntos eran pura magia. La serie fue un Ucondiéresis copyright sito arrollador, y los fans se enamoraron de su historia de amor. Y por supuesto, los rumores de romance en la vida real no tardaron en aparecer. Los fans crearon hashtags como almohadilla el bar y almohadilla DFM, llenando las redes sociales de mensajes de apoyo y de deseos de que su amor traspasara la pantalla. Pero a diferencia de las parejas anteriores, el párrafo y Nibar siempre fueron muy claros, eran solo amigos y compau más menos eros de trabajo. Ambos tenían pareja en la vida real, y nunca dieron pie a especulaciones. Su relación superíndice 3n era puramente profesional, aunque muy cercana y respetuosa. Esta honestidad y transparencia fueron muy valoradas por los fans, que entendieron y respetaron su decisión superíndice 3n. La serie terminó superíndice 3, y el párrafo y Nibar siguieron siendo amigos. Incluso volvieron a trabajar juntos en la película Mutluluk Zaman, demostrando que su química seguía intacta. Su caso es diferente porque nunca hubo una ruptura amorosa, pero la ilusión superíndice 3n de los fans de que su amor traspasara la pantalla. Su profesionalismo y su amistad fueron un ejemplo para la industria del entretenimiento. Quizu lo que hizo especial a el párrafo y Nibar fue su honestidad y su profesionalismo. Nunca jugaron con los sentimientos de los fans, y siempre mantuvieron su vida privada separada de su trabajo. Su amistad y su respeto mutuo fueron clave para el Ucondiéresis copyright sito de Kiral Kaik. Un dato curioso, la serie fue vendida a de 60 pauses,
consolidando la popularidad de ambos actores a nivel internacional. Bar Ademur S. se ha convertido en un filántropo activo, apoyando causas sociales y trabajando en proyectos humanitarios. Elu Parrafoin, por su parte, ha demostrado su versatilidad como actriz, participando en obras de teatro y explorando nuevos copyright neros cinematográficos. *** conclusiu superíndice 3n****. Y hasta aquí nuestro recorrido por los amores truncados de la televisión superíndice 3n turca. Hemos hablado de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, Serine y Sarkaya Yu con diéresis Agatay Ulusoy, y Elu Parrafo Insangu y Barardu Parrafo. 3 parejas que nos hicieron show más menos ar, que nos hicieron creer en el amor verdadero, pero que por diferentes motivos, no llegaron a tener su happily ever after en la vida real. Estas historias nos recuerdan que el amor, aunque hermoso e inspirador, también copyright n es frágil y complejo. Es inevitable preguntarse qué copyright hubiera pasado si. Pero al final, lo importante es recordar los buenos momentos que nos hicieron vivir, las emociones que nos transmitieron y el legado que dejaron en la televisión superíndice 3n turca. Sus actuaciones, sus personajes y sus historias de amor seguiron inspirando a generaciones de fans. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿L de estas parejas les gustaba mu-s? ¿Creen que alguna de ellas pudo haber llegado al altar? ¿Conocen otras parejas de series turcas que también copyright n nos dejaron con el corazón superíndice 3n roto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Comparte tus teorías, tus recuerdos y tus opiniones sobre estas IQ superíndice 3 nicas parejas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Nos vemos en el superíndice 3 próximo vídeo. Adiós superíndice 3S.